Lili. Bueno, yo creo que me sentiría frustrada porque no podré elegir lo que quiero en mi vida. Yo tal vez al principio sería pues más fácil porque no tendría que tomar decisiones, pero a lo largo sería pues aburrido y no tendría motivación para mejorar. Así es, bueno, pues ahí tenemos dos puntos de vista distintos, porque pues sí, de alguna manera nos sentiríamos aliviados, ya que pues ya no tendríamos, por ejemplo, que estar pensando qué queremos estudiar, de qué queremos trabajar, a qué nos queremos dedicar en nuestra vida. Pero a su vez, pues también es algo frustrante, como bien lo decía una de sus compañeras. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué tal si yo no quiero dedicarme a lo que ya me están imponiendo? Obviamente que yo me voy a sentir mal y pues no voy a querer realizar las actividades como yo las realizaría pues si me gustase a lo que me quiero dedicar. Y bueno, continuando, el tema que vamos a ver el día de hoy es de educación de los aztecas y los mayas. Bueno, recuerda que en nuestra sesión anterior exploramos las principales civilizaciones mesoamericanas y sus comportamientos culturales, considerando lo que aprendimos de por qué creen que la educación era tan importante para mantener el orden y la organización en las sociedades. Porque enseñaba a cada persona su papel en la sociedad. Si todos sabían qué hacer, no había caos. Así es, bueno, de esta manera, al pensar que ya tenían pues todo decidido y todo organizado, pues lo que más se quería era mantener un orden en la sociedad. Y bueno, continuando con el tema, el objetivo de la clase de día de hoy es este, que es identificar las características del sistema educativo de los aztecas y mayas con el fin de comprender su impacto en la formación de la sociedad prehispánica. Ahora, las características del sistema educativo azteca y maya son las siguientes. Bueno, primeramente tenemos la educación de los aztecas, que se caracterizaba por ser controlada por el Estado y supervisada por sacerdotes y guerreros. Que bueno, los sacerdotes y guerreros eran quienes tenían pues la encomienda de impartir las clases en las escuelas que en un momento les voy a mencionar. También era obligatoria para todos, aunque distintiva por clases sociales. También se transmitía mediante la tradición oral, los códices y la enseñanza práctica. Ok, los tipos de instituciones educativas son los siguientes. Primero tenemos el Tlalmeca, que era una escuela para hijos de la nobleza con formación sacerdotal, administrativa y militar. Se creaba la enseñanza de códices, la astronomía, la filosofía y las matemáticas. Bueno, ¿cómo era la vida en esta escuela? Pues como ya lo mencionaba, era una escuela a la que solo se le permitía ir a los hijos de la nobleza, es decir, de la clase alta. Básicamente esta escuela era un internado, en el cual se realizaban pues diversas actividades que tenían el objetivo de formar de manera moral y militar a los estudiantes, bueno, a los nobles, para que así pudiesen desempeñar a futuro pues altos cargos dentro de su sociedad. Bueno, dentro de estas actividades, como ellos iniciaban, era a las clases desde muy temprano. Iniciaban el día con un baño de agua helada, es lo que se dice. También se les impartía pues, básicamente enseñanzas como la astronomía, la filosofía y las matemáticas, que esto pues, les ayudaba mucho a su saber cultural. También los jóvenes que asistían a estas escuelas se les
sí les realizaba ciertas clases. También el aprendizaje era mediante en la práctica de la disciplina, aunque en comparación con el Calbeca se puede decir que estos jóvenes tenían un poco más de libertad. ¿Por qué? Porque esta escuela no era como un internado, sino que podían asistir a clases durante el día y los fines de semana pues podían ir a sus casas o igual entre, digamos que tenían como un tipo de receso, podían ir a comer a sus clases, podían salir, aunque sí eran estrictos en ciertos aspectos. Por ejemplo, les ponían igual diversos castigos muy rigurosos y entre las actividades que realizaban, pues primero se dedicaban a los jóvenes varones a hacerlos cargar troncos muy pesados para que su cuerpo se fuese acostumbrando a tener más fuerza. Bueno, después de las actividades que hacían durante el día, todos asistían al anochecer al Wicacari, que era también conocida como la Casa del Canto, o es lo que significa, donde aprendían sobre canto y danza para adorar a los dioses y participar en las diversas festividades marcadas en el calendario, que pues para ellos era algo muy importante. Bueno, ahora se preguntarán, bueno, he estado hablando más que nada acerca de la educación de los varones. Ahora, ¿cómo era la educación de las mujeres en esta época? Bueno, pues ellas asistían al Euskadi, que significa la casa de doncellas. Esta era una escuela para mujeres de la nobleza principalmente. En ella se instruía a las jóvenes en las labores domésticas como tejer, hilar, bordar y cuidar de sus cuerpos. También las aspirantes o sacerdotisas asistían a este tipo de escuelas. Bueno, las jóvenes que eran pues de clase media eran educadas por sus madres en casa y ellas pues no asistían a esta escuela. Dentro de los métodos de enseñanza azteca tenemos los siguientes. ¿Alguien me podría ayudar a leer, por favor? Sí, el primer método es aprendizaje basado en la memorización y disciplina estricta. El segundo es uso de castigos y recompensas para reforzar la educación. Y por último, la educación religiosa como pilar fundamental del sistema. Gracias. Bueno, aquí el aprendizaje pues era como que se llevaba a cabo en la antigüedad, mediante la memorización y la disciplina estricta, ya que pues eran muy comunes los golpes, algo que pues hoy en día no está para nada permitido, y pues nos enfocamos más en la enseñanza que va de la mano, tanto teórica como práctica. Bueno, por su parte el uso de castigos y recompensas era también muy utilizado, ya que pues como les mencionaba, estos castigos pues se les daban a quienes no obedecían o no hacían como se debe pues alguna tarea o algún trabajo. Dentro de estos castigos pues estaban por ejemplo darles con puntas de maguey, hacer que inhalaran el humo de chiles asados. También estaba que o hicieran labores, otras labores encomendadas a beneficio del pueblo. Y bueno, también tenemos que pues, la educación era muy enfocada hacia su religión y esta era un pilar fundamental. Como bien lo decía, pues todos asistían a la casa de canto, que pues era para ellos también algo muy importante, pues ahí también se relacionaban los jóvenes plebeyos con las mujeres de su misma clase social. Ok, por su parte la educación maya tiene las siguientes características. Bueno, era más flexible en comparación con la educación azteca. También tenía mucha importancia la astronomía y la escritura jeroglífica. Y también la educación se basaba en la observación y en la práctica de los oficios. Bueno,
obedecer a los varones, a realizar tareas domésticas como la molida de maíz, desnudar el algodón y pintar y también a tejer. Bueno, en cuanto a obedecer a los varones, pues esto quiere decir que en ese tiempo las mujeres pues no se les permitía hablar frente a un varón sin que pues este no se lo autorizaba. Se dice que las mujeres tenían que permanecer todo el tiempo calladas y que sus labores domésticas eran muchísimas que prácticamente pues no descansaban en todo el día. Y pues bueno, esta educación se centraba en la honestidad y la sumisión al varón, como se lo hemos mencionado. Bueno, ahora, en cuanto a la educación de los sacerdotes, para desarrollar la autodisciplina, los futuros sacerdotes debían soportar los periodos de continencia y abstinencia. Como se lo mencionaba en la educación azteca, ellos pues existían como a un tipo de internado donde pues ellos tenían que mantenerse ahí. Para desarrollar un sentido de lealtad hacia la comunidad, también debían participar en el trabajo grupal, es decir, pues hacer trabajos en beneficio del pueblo. Bueno, hasta el punto en que hemos llegado, ¿cómo creen que influye la educación en el desarrollo de una sociedad? Bueno, yo creo que si la educación es buena, la sociedad progresa porque las personas saben cómo se puede resolver el problema y mejorar su calidad de vida. Yo creo que ayuda a mantener las tradiciones y conocimientos, pero también permite innovar y adaptarse a los cambios. Así es, bueno, como lo mencionamos de sus compañeras, esto puede ayudarnos a adaptarnos a diversos cambios, ya que pues bueno, cada cultura ha tenido sus aportes y nos ha llevado pues a retomar diversas estas aportaciones en beneficio de la sociedad, que pues esto nos ha llevado a tener un mayor desarrollo, como conocemos también la educación hoy en día. Ok, vamos a continuar con la siguiente actividad. ¿Alguna de ustedes me podría ayudar a completar el siguiente cuadro comparativo, por favor? Sí, yo.
mientras que en la malla no, ya que pues solo era para las personas de la élite, es decir, de la clase social más alta. En cuanto al método de enseñanza, la educación azteca pues, se basaba en la disciplina y en la memorización, mientras que la educación maya en la observación y en la práctica. También la enseñanza religiosa en la educación azteca era alta, mientras que en la educación maya media. Y el uso de la escritura era diferente en ellas, ya que pues, en la educación azteca se usaban los códigos pictográficos, mientras que en la educación maya los jeroglíficos tallados. Bueno, continuando con el tema, en las civilizaciones azteca y maya, el sistema educativo estaba determinado por el estatus social y la función dentro de la comunidad. Este modelo educativo era una herramienta de control y organización social, ya que garantizaba que cada miembro cumpliera con el rol esperado para el funcionamiento de la sociedad. Que bueno, esto pues lo veníamos viendo porque pues ya dependiendo de su clase social, se les estaba asignado cómo se les iba a educar a los niños para pues, convertirse en lo esperado por la sociedad, es decir, que contribuyeran de alguna manera positiva al desarrollo de sus sociedades. Bueno, recuerdan que al inicio de la clase les decía que imaginaran que habían nacido en una época distinta. Sí. Bueno, pues al igual que como se los decía en un inicio, los estudiantes no podían describir su futuro ni en la civilización azteca ni en la civilización maya, ya que pues, por ejemplo, en la civilización maya estaban los sacerdotes, leían el horóscopo a los bebés recién nacidos y con base en ello decían que podían predecir su futuro. Y pues en base en esto se les asignaban diversas tareas que debían cumplir a lo largo de su vida. Bueno, continuando con los ejemplos, en la cultura azteca, los hijos de los nombres asistían a la Calmeca, donde recibían formación religiosa, militar y política para ocupar puestos de liderazgo. En contraste, los hijos de campesinos y artesanos asistían al Temproscali, donde se les preparaba para el trabajo y el servicio militar. Esta división educativa reforzaba la jerarquía social y mantenía la estabilidad del imperio. Pues bueno, aquí podemos ver que pues, no importaba si un hijo de una familia de alto estatus no quería realizar estas actividades, bueno, las tenían que realizar de manera obligatoria, ya que pues su destino ya estaba prácticamente decidido por la herencia en su familia. Y por ejemplo, si un hijo de campesino o de algún artesano quería asistir al Calmeca porque no sé, quizá quería ser un sacerdote o tener un puesto de gobierno importante, pues no se le tenía permitido, ya que por ser una clase media o baja, pues simplemente podían asistir al Temproscali para hacer algún trabajo hacia la comunidad, el servicio militar. Que bueno, también mencionando esto, por ejemplo, si ellos llegaban a escalar a un nivel, a un rango militar más alto, podían tener ciertos beneficios, como era pues, por ejemplo, futuro ser maestro de alguna de estas escuelas, o tener cierto prestigio y otros ciertos beneficios en comparación con otros plebeyos.
Bueno, pues permitió que sus líderes fueran preparados en religión, astronomía y estrategia militar para gobernar mejor. Les pidió un sistema bien estructurado donde cada persona sabía qué debía hacer según su nivel social. Así es, bueno, de alguna manera ellos ya tenían muy bien prevista su desarrollo dentro de la sociedad, ya que, como les mencionaba, prácticamente ellos ya tenían el futuro decidido, sin importar qué quisieran o no, pues ellos tenían que aceptar su rol en la sociedad. Y pues esto de alguna manera sí contribuía a la educación y al orden de esta sociedad. A no ser que pues también no quisieran cumplir con lo que se les comentaba. Ok, vamos a pasar con la siguiente actividad, la cual se llama el camino de aprendizaje y consiste en lo siguiente. Les voy a repartir unas tarjetas y ustedes me van a leer la pregunta que viene ahí y ahí mismo viene una pista. Con base en esta pista, ustedes van a responder su pregunta y van a ir avanzando en este camino. Y también les voy a dar un dato para que al final me digan qué número es el que obtienen, es a como van a ir avanzando en el camino. Y al final, pues, van a tener una pequeña sorpresa. Ok, pueden comenzar. Mi pregunta dice, ¿qué diferencia principal existe entre la educación maya y la azteca? Mi pista es, una tenía educación obligatoria, mientras que la otra solo era para ciertos grupos. La respuesta, yo digo que es, los aztecas tenían educación obligatoria y los mayas solo para la élite. Así es, puedes tirar el dado. 1. Bueno, mi pregunta es, ¿qué conocimientos se enseñaban en el Calmecac? Mi pista es, aquí se preparaban los futuros líderes y sacerdotes del imperio. Bueno, en base a mi respuesta, yo creo que eran la astronomía, la religión, la escritura, administración y estrategia militar. Muy bien, puedes tirar el dado. 4. Ok, siguiente. ¿Cómo se transmitía la educación entre los mayas? Mi pista es, la observación era clave en la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, yo creo que era a través de la enseñanza práctica, los códices y los monumentos jeroglíficos. Así es, puedes tirar el dado. 3. Siguiente. ¿Qué tipo de enseñanza predominaba en la educación azteca? Mi pista es memorizar y repetir, eran fundamentales para transmitir el conocimiento. Bueno, como se mencionó, yo creo que era la memorización, la repetición y los castigos correctivos. Muy bien. ¿Qué número es? 2. Ok, siguiente. ¿Qué asignaturas eran fundamentales en la educación maya? Mi pista es, esta civilización desarrolló un sistema numérico y astronómico muy avanzado. Bueno, yo creo que fueron las asignaturas de matemáticas, astronomía, religión y escritura jeroglífica. 2. Adelante. ¿Qué castigo
como usted lo mencionó, pues era comer picante, exposición al frío o al calor y respirar chile de humo quemado. Así es, puedes ver. El número 4. ok. Compañera, continúa. ¿Qué rol tenía la familia en la educación maya? Mi vista es la mayoría de los niños aprendían observando a sus mayores. Bueno, yo creo que los padres enseñaban oficios directamente a sus hijos y solo la élite recibía educación especializada. Muy bien, puedes tirar el dado y me dices qué número cae. 5. Ok, has llegado a tu primera meta. Así que te voy a realizar una pregunta y si me la respondes bien, podrás obtener un punto extra en nuestro siguiente examen. Bueno, es la siguiente. Menciona una similitud entre la educación azteca y la educación maya. Bueno, creo que ambas civilizaciones consideraban la religión como base del aprendizaje. Así es, muy bien. Has respondido correctamente. Al final de la clase, te voy a anotar en la lista para tu puntuación del examen. Bueno, ahora que hemos visto ambos sistemas educativos, pensemos, ¿cuáles de sus elementos podrían aplicar en la actualidad? Ustedes me van a responder para lo que con los puntos que ustedes me van a dar, vamos a hacer una lluvia de ideas. Les voy a dar un momentito para que entiendan. Sí. Tengo una duda aquí. Dime. Con esto que acabo de mencionar. Okay. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí creo que ya han pensado bastante. Sí, gracias. La pregunta es, ¿cuáles de sus elementos podrían aplicarse en la actualidad? Bueno, yo creo que podría ser el aprendizaje práctico, como lo hacían los mayas con sus oficios. Considero que tienen una relación con las prácticas pues, profesionales que se hacen hoy en día. Así es, lo que mencionas es muy cierto, ya que pues como estuvimos viendo, ellos basaban su aprendizaje pues en la observación y en las prácticas de los oficios, y pues es algo que ustedes ya de una manera más actual también realizan. ¿Alguien más que quiera participar? Yo también creo que el estudio de la astronomía y las matemáticas en los mayas sigue siendo importante y útil hoy en día. Así es, que sería el estudio de la ciencia. Muy bien, bueno, pues yo creo que con estas dos ideas nos queda más que claro cuáles de estos elementos se siguen aplicando en la actualidad en la enseñanza. Bueno, sus participaciones han
momento. Y como hemos visto, la educación no es solo un medio de aprendizaje, sino una